Ya, Kelma, ahora sí ya arrancamos. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Ya tenemos ahora nuestra penúltima clase. Esta es una clase complementaria a la teoría que ya ustedes la disponen en el aula virtual. Así que la doctora Malpartida va a hacer un pequeño resumen y va a poder puntualizar algunas dudas que les pudieran tener ustedes. Así que inmediatamente damos paso a la doctora Kelma para que nos actualice un poco acerca de este tema tan interesante como son lo de las enfermedades infecciosas de origen bacteriano que son muy frecuentes y comunes. Gracias. Adelante, Kelma. Gracias, doctor. Buenas tardes. Permítanme compartir mi pantalla un momentito. Ok, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, Kelma. Ok, listo. Muchas gracias, doctor Taxa. Buenas tardes, estimados alumnos. Como ya el doctor ha comentado, hoy está programada esta reunión sincrónica en la que les voy a hacer, en primer lugar, un pequeño resumen de lo que ha tratado el tema que nos compete esta semana, que es el relacionado a las infecciones intra y extracelulares. Luego vamos a comentar un poquito sobre las preguntas que ustedes han dejado a través de el aula virtual y obviamente si hubiera alguna duda que ustedes quisieran que se les amplíe o se les aclare, entonces también estaremos comentando al respecto. Aquí, esta es la clase que ustedes ya tienen colgada en el aula virtual referente al tema con el correspondiente índice de los tópicos que hemos tratado. Y aquí debemos empezar a definir algunas cosas. Para eso vamos a decir que las enfermedades infecciosas, como ya bien lo ha dicho el doctor Taxa y ustedes bien lo conocen, en el desarrollo de la labor médica que nos compete o de las ciencias de la salud, representan un grave problema de salud, sobre todo de salud pública, y más aún en países en vías de desarrollo o donde hay altos índices de pobreza como el nuestro. Con el desarrollo de los antimicrobianos y de la inmunoterapia se ha intentado controlar este tipo de enfermedades, pero lamentablemente en la actualidad aún hay muchas personas afectadas, sobre todo, como les digo, en países como el nuestro. Es así que en este marco de las enfermedades infecciosas, muchas, si bien es cierto, han sido controladas, otras, como ya les he mencionado también en el artículo que les he dejado que complemente el caso, han visto que gran número de bacterias han desarrollado mecanismos que hoy les permiten tener resistencia o escapar al tratamiento antimicrobiano y obviamente también muchas han sido enfermedades emergentes, fundamentalmente las que se refieren a los virus, ¿no? Como estamos viendo en la actualidad. Y otras enfermedades también que se consideraban que ya habían sido controladas precisamente por la antibiótico-terapia, como es el caso de la difteria, que a muchos de ustedes les está inquietando por las preguntas que me han dejado en el aula virtual, también han reaparecido por una serie de mecanismos y factores. Ya vamos a comentar en su momento. Primero debemos empezar por definir qué es una enfermedad infecciosa. En la enfermedad infecciosa, según lo que la OMS tiene estipulado y que también está en el libro de ustedes, en el Robbins, define a las enfermedades infecciosas como aquellas que van a ser causadas por la presencia, el crecimiento y la multiplicación de un patógeno, ya sea en el espacio intracelular o en el espacio extracelular. Estos microorganismos patógenos van a producir invasión en los tejidos, en los fluidos o en las cavidades del organismo que normalmente deberían ser estériles, como por ejemplo la cavidad peritoneal, la cavidad pleural o la cavidad pericárdica, ¿verdad? Por microorganismos que, como ya les mencioné, son patógenos o que pueden llegar a ser potencialmente patógenos, esto dependiendo del estado inmunológico del huésped. Por ejemplo, aquellos que se consideran saprófitos que viven normalmente en nuestro organismo, pero que bajo ciertas condiciones van a convertirse en potencialmente patógenos, desarrollando enfermedades infecciosas. Y como ya hemos visto también en el capítulo de inmunidad, nuestro cuerpo se va a defender desarrollando una respuesta inmunológica, traduciéndose en una respuesta inflamatoria
que es el que va a ser el responsable del cuadro clínico de la infección por el microorganismo o patógeno que nos está agrediendo. Ahora, en estas infecciones es necesario que se produzca una interacción entre el agente patógeno, como vamos a ver más adelante, y sus factores de virulencia, con el huésped, como ya les mencioné, y la respuesta inmune que se va a producir. Y también, como hemos visto, tienen que tener ciertas condiciones ambientales que permitan que esta interacción se desarrolle. Ahora, si bien es cierto, se ha intentado clasificar a las enfermedades infecciosas de varias formas. Aquí en la diapositiva ustedes tienen algunas de las que actualmente se usa por su evolución en el tiempo, de acuerdo al agente etiológico, por el cuadro clínico que produce y por los factores inherentes al huésped o al entorno. Ya les dije que el entorno es muy importante para que se desarrolle esa interacción entre el microorganismo patógeno y el huésped y se pueda producir o no una enfermedad infecciosa. En cuanto a lo que se refiere a las infecciones intra y extracelulares, en cuanto a su patogenia, debemos referir que hay dos tipos de infecciones, las exógenas y las endógenas. Aquí vamos a mencionar algunas de las características que nos van a permitir diferenciar una de otra. Por ejemplo, empecemos por las infecciones exógenas. Estas se van a producir fundamentalmente en países en vías de desarrollo, donde abundan las zonas de pobreza y por ende está más relacionado a la contaminación directa del medio ambiente, como por ejemplo contaminación del aire, del agua, del suelo por deficientes condiciones de salubridad, porque también hay crianza de animales sin las condiciones adecuadas o porque también las personas vamos a servir de reservorios para reinfectarnos o infectar a otros individuos, tornándonos así como portadores de ciertos microorganismos patógenos. Entre las principales vías de transmisión hay muchas, aquí algunas de las más frecuentes, ustedes ya conocen, la fecal oral es de la más difundida, se va a producir porque hay contaminación con restos de heces fecales, ya sean en el agua, en los alimentos, el suelo, en algunos objetos que luego nos llevamos a la boca, ¿no? La vía aérea, como es el caso de la pandemia que hoy nos mantiene confinados a todos en la casa, o también como la enfermedad de la difteria, que ha sido un problema que por suerte creo se ha controlado. También puede haber inoculación transcutánea, ya sea por algunos otros organismos que se van a comportar como vectores o como vectores, ¿verdad? El conocimiento de estas rutas de transmisión es muy importante porque nos va a permitir elaborar medidas que nos ayuden a controlar y sobre todo prevenir este tipo de infecciones que afectan a un gran número de la población. Su contraparte, las infecciones endógenas, por el contrario, son las que se van a desarrollar en países principalmente desarrollados, con buenas condiciones de salubridad, y van a estar causados por microorganismos que pertenecen, como les mencionaba, a la microflora que normalmente coloniza al huésped. Ustedes saben, por ejemplo, que dentro del sistema digestivo tenemos una microflora que se encuentra en la superficie de los intestinos normalmente. ¿Qué es lo que va a suceder? En este tipo de infecciones, bajo ciertas circunstancias que comprometen el sistema inmunológico del huésped, por ejemplo, en estados de inmunosupresión, ya sea por enfermedades previas, por enfermedades autoinmunitarias, por algún tipo de tratamiento, van a disminuir la respuesta del sistema inmunológico, haciendo que estos microorganismos que normalmente viven en una simbiosis con el huésped, se tornen en mecanismos, en microorganismos patógenos y sean capaces de desarrollar una enfermedad infecciosa. Ahora, si bien es cierto, los agentes patógenos capaces de desarrollar enfermedades infecciosas son de varios tipos. Ustedes conocen a los más grandes, ¿no? Los virus, las bacterias, los parásitos que vamos a pasar a desarrollar, y hay otros también un poco más pequeños como son los priones. Estos van a ser agentes infecciosos muy sencillitos de estructuras acelulares que van a estar constituidas
por una forma normal de una proteína denominada la proteína priónica. Estos no van a tener una estructura muy compleja, van a carecer de ácidos nucleicos, por tanto no contienen ningún tipo de información genética, se van a propagar en el huésped induciendo el cambio a nivel de la estructura de una proteína endógena mediante la combinación con la proteína priónica que contienen estos microorganismos. Fundamentalmente son agentes etiológicos de enfermedades encefalopáticas como las encefalopatías espongiformes. Hace mucho tiempo hubo una gran difusión, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la encefalopatía bovina? Entonces, enfermedades de este tipo son causadas por los priones. Luego les decía, tenemos a los virus. Estos van a ser organismos intracelulares obligatorios que van a estar constituidos ya por un ácido nucleico, llámese ADN o ARN, los cuales van a estar cubiertos por un revestimiento de tipo proteico que va a estar formando la cápside de esta estructura viral, y a veces, además, van a tener una membrana lipídica. Los ácidos nucleicos son los que van a transportar la información genética que va a ser necesaria para la replicación de este virus, para su supervivencia y para atacar a la célula que lo va a cobijar, a la célula huésped. Ahora, como les mencionaba, cada virus solamente posee un único ácido nucleico, como ustedes lo recordarán por sus clases de microbiología, ¿verdad? Ahora, estos virus se van a clasificar de acuerdo a su ácido nucleico, se van a clasificar también por la forma que va a tener su cápside, ya sea icosaédrica o helicoidal, determinando el tipo de virus que tengamos. Si tienen o no, se acuerdan de la cubierta lipídica que les mencionaba, que no todos los virus tienen. Además, por el modo de su replicación, por su tropismo o por el tipo de enfermedad que van a producir. Estos virus pueden producir infecciones transitorias, como por ejemplo la gripe, ¿sí? De las más comunes. Pueden producir infecciones de tipo crónicas, como la hepatitis B, otras de tipo latentes, como los herpes, o también pueden generar cambios a nivel de la célula, produciendo enfermedades tumorales, como es el caso de los papilomavirus. Ustedes tienen una clase que viene después de esta, en la otra semana, donde van a desarrollar con mayor detalle todo este capítulo respecto de los virus. Otros agentes patógenos tenemos a los bacteriófagos, a los plásmidos y a los transposones, que son los encargados, son elementos genéticos móviles que van a infectar a las bacterias, favoreciendo la virulencia de estas. ¿Por qué? Porque van a producir algunas sustancias como las adhesinas, algunas toxinas y algunas enzimas que van a favorecer la resistencia bacteriana a algunos antibióticos, como está referido en la lectura que les he dejado, que habla de las bacterias que son resistentes fundamentalmente a los beta-lactámicos, ¿verdad? Ahora, las bacterias, por su lado, son estructuras procarióticas que van a tener una estructura constituida por material genético a nivel de sus ácidos nucleicos. Además, van a tener una membrana celular y una pared celular en la cual vamos a encontrar peptidoglucanos que pueden ser gruesas y que nos van a ayudar a clasificarlas de acuerdo a la captación que éstas tengan del colorante cristal violeta, con lo cual vamos a determinar a los dos grandes grupos de bacterias que se conocen. Si captan mucho colorante, van a ser bacterias gram positivas, y si por el contrario la captación es irregular o muy escasa, entonces vamos a tener a las bacterias gram negativas. Además, la pared celular de las bacterias es muy importante porque en ellas vamos a encontrar peptidoglucanos, como les mencionaba, que ayudan a desarrollar enzimas que intervienen tanto en la virulencia de las bacterias como también en los mecanismos de resistencia a la antibiótico-terapia y mecanismos de escape del sistema inmunológico. Entonces, esta estructura es muy importante en cuanto a la patogenia que tienen estos microorganismos. La replicación bacteriana es independiente de la célula huésped, esto la diferencia de los virus.
Y como les mencionaba, una de las clasificaciones más importantes es a través de la captación del colorante cristal violeta, que nos va a definir un grupo de bacterias gram positivas o las bacterias gram negativas. También las vamos a clasificar de acuerdo a su forma. Si son cocos, vamos a tener, por ejemplo, a los estafilococos, vamos a tener a los estreptococos, o si son bacilos, como por ejemplo las micobacterias tuberculosas, que son bacilos, ¿verdad? Luego también, de acuerdo a sus formas a su forma, cómo respiran estas bacterias. Así vamos a tener a las bacterias aerobias, todas las que conocemos, y a las bacterias anaerobias, como las pseudomonas, ¿verdad? Que son muy importantes por su alta patogenicidad, como ustedes han revisado en el artículo que les he dejado. Están asociados a cuadros sépticos e incluso a una mortalidad muy alta, sobre todo en pacientes hospitalizados. Además, dentro de la estructura bacteriana que fomenta su agresividad, que fomenta su virulencia en cuanto a la producción de enfermedades en un huésped, también estas en su estructura van a tener ciertas proyecciones que van a ayudar a desencadenar este tipo de que van a ayudar a desarrollar procesos patógenos, como por ejemplo van a tener flagelos que incrementan la movilidad de las bacterias, van a tener pilis que les ayudan con la adherencia a nivel del epitelio de las mucosas, del epitelio de la piel. Además, estas bacterias pueden desarrollarse en los espacios extracelulares, pueden desarrollarse de forma obligatoria dentro del espacio intracelular, como es el caso de las clamidias, por ejemplo, o pueden desarrollarse dentro de las células en algunos casos, como vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Aquí está, además vamos a tener a las clamidias, vamos a tener a las rickettsias y a los micoplasmas. Estos microorganismos se van a dividir por fisión binaria, van a ser muy sensibles a los antibióticos, ya que carecen de algunas estructuras, como es el caso del micoplasma, por ejemplo, que carece de pared celular, como la clamidia, que no puede sintetizar ATP. Además, estos microorganismos, como les mencionaba, van a ser intracelulares obligatorios. Los hongos son otro tipo de agente patógeno capaz de desarrollar respuesta inflamatoria y por tanto producir enfermedades infecciosas. Estos van a ser organismos eucariotas de paredes gruesas que van a contener una proteína que es la quitina, que le va a conferir ciertas propiedades, como vamos a ver más adelante, además de que van a tener membranas celulares constituidas fundamentalmente por ergosterol. Estos van a crecer como células en forma de levaduras que se van a reproducir por gemación o como hifas que pueden o no presentar tabiques. Esto es bien importante al momento de que uno hace la clasificación y también para los patólogos cuando hacemos el reconocimiento de este tipo de estructuras a nivel de los tejidos. Así, por ejemplo, podemos diferenciar si es una cándida, es un aspergillus, como vamos a ver más adelante. Algunos de estos hongos van a tener un dimorfismo térmico. ¿Qué significa eso? Que se van a comportar como levaduras a nivel de temperatura corporal normal o como hifas cuando están a temperatura ambiental. Ustedes saben que es diferente, ¿verdad? Además, estos hongos van a producir esporas ya sean sexuadas o asexuadas en el caso de las conidias. Además, estos microorganismos patógenos pueden producir infecciones superficiales, es decir, leves, como en la piel, en el caso de los dermatofitos, o infecciones más profundas que incluso pueden llegar a ser sistémicas, como los histoplasmas, los coccidioides, el criptococo que hemos visto en las prácticas, no sé si ustedes se acuerdan que hemos estudiado la criptococosis. Entonces pueden llegar a ser enfermedades muy graves, enfermedades sistémicas que pueden incluso llegar a ser mortales porque se van a desarrollar fundamentalmente en individuos inmunosuprimidos. Algunos de estos hongos también van a tener un comportamiento oportunista. Quiere decir que normalmente pueden estar colonizando ciertas cavidades o ciertas
ciertas superficies del cuerpo y que van a causar enfermedad cuando hay estados de inmunosupresión del huésped. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, la cándida es un hongo oportunista que puede desarrollar enfermedades sistémicas muy graves en caso de pacientes inmunosuprimidos. En nuestro medio se ha visto mucho en aquellos pacientes que padecen VIH o también en los que padecen tuberculosis. Nosotros en la morgue solemos ver mucho de este tipo de hongos en los pacientes con tuberculosis. Algunos otros agentes, ya les decía, son los parásitos, los protozoos, que van a ser estructuras eucariotas de una sola célula. Estos se pueden replicar intracelularmente, como el caso del Plasmodium, que causa la malaria, o pueden ser extracelulares, estamos hablando ya de parásitos más grandes, como la tricomona vaginal, las tenias, que causan el cisticerco, por ejemplo, la tenia solium, o la trichinella spiralis, ¿no? Estos protozoos intestinales como la entamoeba y la yardia van a tener dos formas, van a tener los trofosforitos móviles que son las formas intestinales y los quistes inmóviles que van a ser las formas infectantes de estos parásitos. Dentro de los protozoos vamos a tener a los helmintos, que son organismos multicelulares muy diferenciados que van a tener a su vez ciclos vitales complejos, en los que van a tener dos tipos de reproducción. La reproducción sexuada, que se va a producir en el huésped definitivo. Ojo que el ser humano no es el huésped definitivo en muchos de estos helmintos, y una reproducción asexuada en el huésped intermediario o en el vector. El ser humano para muchos de estos helmintos, como vamos a ver, actúa como huésped intermediario. Aquí está en el humano, puede verse algunas formas de gusanos adultos, como es el caso de la Ascaris lumbricoides, que produce colonización a nivel de los intestinos y también patología a nivel pulmonar, o pueden haber formas inmaduras o larvas asexuadas, ya les dije, actuando de esta manera el ser humano como un huésped intermediario. En el caso del Echinococcus causa el quiste hidatídico. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Con la definición de su residencia, los gusanos pueden producir huevos o larvas que van a continuar el ciclo vital de acuerdo a donde se encuentren, así es su huésped definitivo o su huésped intermediario. Una excepción a esto son los Strongyloides stercoralis, cuya larva va a ser infecciosa en el intestino de los pacientes inmunosuprimidos. Aquí un cuadrito que más o menos resume lo que les decía, ¿verdad? Que los microorganismos patógenos pueden tener preferencia por una ubicación extracelular, llámese el espacio intersticial. Dentro de ellos también tenemos a la sangre y a la linfa, como es el caso de algunos virus, algunas bacterias, los protozoos, hongos y sobre todo los helmintos, como hemos visto, ¿no? Pueden tener predilección por las superficies epiteliales, como por ejemplo la Neisseria gonorrhoeae, que va a colonizar el epitelio fundamentalmente del tracto genitourinario, algunos micoplasmas, los estreptococos, por ejemplo el estreptococo beta hemolítico que está en la superficie epitelial cutánea y que bajo ciertas condiciones se torna patógeno y produce el impétigo, que vamos a ver hoy en la práctica. Ya les hablé de la Cándida albicans, el Helicobacter pylori, que se encuentra adherido o que vive en la superficie epitelial gástrica, o también pueden desarrollarse a nivel intracelular, en este caso dentro del citoplasma de algunas células. Ustedes saben, fundamentalmente los virus. Hemos hablado también de los patógenos intracelulares obligatorios como las clamidias, las riquecias, y algunos protozoarios. Acuérdense, hemos hablado de los plasmodiums que causan la malaria. Y también puede ser que se desarrollen dentro de el citoplasma celular, pero que a diferencia de los anteriores que estaban de forma difusa, van a se van a desarrollar dentro de unas estructuras vesiculares intracitoplasmáticas, como por ejemplo es el caso de las leishmanias, ¿verdad? También el tripanosoma, los tripanosomas, las legionelas, el histoplasma y muchos otros. Ahora, en cuanto a los factores
inherentes a los microorganismos patógenos necesarios para desarrollar una enfermedad infecciosa, tenemos aquellos relacionados a la transmisión y diseminación de estos. Estos van a estar implicados fundamentalmente en la patogénesis de las infecciones que van a ser, como por ejemplo la adherencia, que va a desarrollar los microorganismos. Por ejemplo, ellos desarrollan una serie de estructuras, les decía, como los pilis, algunas proteínas, algunas enzimas que les ayudan a adherirse a las superficies celulares para poder desarrollar una enfermedad infecciosa. Luego tenemos la multiplicación, la capacidad de evadir las reacciones del sistema inmuno del huésped, la capacidad que tienen para desarrollar resistencia a la antibiótico-terapia. Todo esto va a favorecer la diseminación de estos microorganismos, haciendo posible el desarrollo de una enfermedad infecciosa. Ahora, el equilibrio entre los factores de patogenicidad del microorganismo, ya les dije, adherencia, multiplicación, la capacidad de evasión de la respuesta inflamatoria del huésped, y los factores inherentes del huésped, como ya les dije, la respuesta inmunológica fundamentalmente, van a determinar el tipo de relación que se desarrolla entre el microorganismo y el huésped. Así vamos a tener colonización, cuando el microorganismo vive y se multiplica, pero no causa daño, no es capaz de desarrollar un proceso infeccioso per se. Esta relación es de tipo comensalismo, no hay afección del huésped ni del microorganismo. Puede haber una infección clínica o latente, la cual se va a ver limitada por la respuesta inflamatoria del huésped, la cual, si va a disminuir, va a ser posible que se desarrolle una respuesta inmunológica produciéndose una enfermedad infecciosa. Ahora, en cuanto a la respuesta del huésped, la vamos a pasar muy rapidito porque ustedes ya lo hemos estudiado. Tenemos la respuesta innata, que es la natural, la que se desarrolla sin previa sensibilización, y también tenemos la respuesta inmunológica de tipo adquirido, ¿sí?, que requiere sensibilización previa. Como ustedes recordarán, la respuesta inmunológica innata va a estar constituida fundamentalmente por barreras de tipo mecánico, dentro de las cuales son muy importantes las barreras cutáneo-mucosas, constituidas por los epitelios que cubren al huésped, tanto por fuera como la piel, como por dentro, en el caso de las mucosas. Otro constituyente muy importante de esta respuesta inmunológica van a ser las células fagocitarias, que van a permitir la destrucción de los microorganismos patógenos. Dentro de ellos tenemos a los fagocitos o macrófagos, también tenemos a algunos neutrófilos polimorfonucleares, y por qué no también aquellas células que contribuyen al desarrollo de esta función, como son las células presentadoras de antígenos. También tenemos a los factores solubles, como las inmunocitocinas, que van a ayudar a desarrollar la respuesta inflamatoria, fomentando la quimiotaxis de algunas células que van a intervenir en la fagocitosis de los microorganismos, o potenciando la respuesta de algunas de estas células. Y como les mencionaba, la respuesta inmune adaptativa, que va a estar formada por la respuesta de tipo humoral a través de las inmunoglobulinas, o la inmunidad mediada por células, que son las que van a eliminar fundamentalmente a los patógenos intracelulares. Ahora, en cuanto a la propagación y la diseminación de los microbios, les he dicho que estos van a proliferar localmente en el sitio de la inoculación, y otros van a tener que penetrar la barrera epitelial para que se propaguen por vía linfática, por vía hemática o por vía neural, provocando enfermedades diseminadas o sistémicas. Los focos de diseminación hemática van a ser secundarios, en algunos casos pueden afectar un solo órgano, y en otros, como les mencionaba, pueden llegar a desarrollar enfermedades de tipo sistémico. Ahora, estos microorganismos, ¿cómo se expulsan del cuerpo? Se van a expulsar, si están adheridos a las superficies epiteliales, se van a expulsar mediante descamación cutánea. Si están adheridos al epitelio respiratorio, como es el caso de
todos ellos que producen enfermedades respiratorias como el Corynebacterium diphtheriae, los virus de la influencia, mediante tos, mediante estornudos, y si afectan el tracto urinario se van a eliminar por la vía urinaria y en algunos casos por las heces, ¿no? Que esto es importante que ustedes sepan porque también constituyen formas de reinfección o de contaminación a otros individuos. Como hemos visto que uno de los medios de transmisión importante de estos microorganismos es la vía fecal oral, porque a través de las heces salen las bacterias que contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan las manos y perpetúan el proceso infeccioso. Ahora, justamente esto está en relación a lo que les decía, ¿no? Los patógenos expulsados van a sobrevivir tiempos muy variables en el medio ambiente. Hay algunos que resisten muy bien bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, uno de los que resiste bastante tiempo es el Mycobacterium tuberculoso, que resiste muy bien el desecamiento, que resiste el sol incluso, ¿no? Y puede ser una fuente de contagio, de reinfección, de perpetuación de la enfermedad infecciosa. Ahora, los mecanismos de enfermedad que van a depender de los microorganismos, hemos hablado de la adherencia que va a tener el microorganismo a la superficie epitelial, la cual se va a desarrollar, como les mencionaba, por algunas estructuras como los pili, que van a favorecer la adherencia a las células epiteliales, también por la producción de algunas sustancias como las adhesinas, también por la producción de glucosaminoglucanos, algunas proteínas que van a favorecer que los microorganismos se unan a las superficies del epitelio. Luego, les decía, estos microorganismos tienen que multiplicarse para poder desencadenar el proceso infeccioso. Aquí después tiene que haber una colonización del microorganismo sobre la superficie en la cual ha sido depositada, para lo cual necesita desarrollar algunos mecanismos de defensa, que son los mecanismos de escape a las defensas naturales que va a tener el individuo. También puede darse una invasión tisular o daño, como vamos a ver que, por ejemplo, lo hace la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Una vez que coloniza el epitelio, tiene que desarrollar mecanismos que le permitan invadir la célula huésped para poder desencadenar el proceso infeccioso y van a extenderse. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de estas enfermedades infecciosas a nivel de los tejidos o a nivel de las células? Nosotros tenemos, como ustedes han visto, una serie de herramientas que podemos usar. Dentro de ellas tenemos las coloraciones, la coloración de rutina, que es la hematoxilina y eosina, que nos permite visualizar algunas características de algunos microorganismos. Luego tenemos tinciones especializadas, como ya les dije, la tinción de Gram, que se va a dar con el colorante cristal violeta para permitirnos diferenciar a los dos grandes grupos de bacterias, fundamentalmente, ¿no? Las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. Tenemos otro tipo de coloraciones para visualizar otro tipo de gérmenes, como por ejemplo la tinción ácido alcohol resistente, que es la coloración ahorita se me dio el nombre, para que nos permite ver al bacilo de Koch, es decir, a las micobacterias ácido alcohol resistentes que causan la tuberculosis, por ejemplo. Luego tenemos la coloración de Giemsa, que nos permite ver algunos otros patógenos o algunas características de estos patógenos. Por ejemplo, nos ayuda a visualizar la leishmania, que ya les dije es un protozoario intracelular, o nos puede también permitir ver algunas estructuras características de algunas enfermedades, como por ejemplo los cuerpos de Rocha-Lima, que vamos a ver hoy cuando estudiemos a la verruga peruana. Así tenemos muchas otras coloraciones que nos permiten identificar algunos microorganismos. Acuérdense que cuando veíamos, por ejemplo, la criptococosis, hablábamos que los hongos, las coloraciones determinadas para ver los hongos son aquellas que tienen componentes de plata, coloraciones argénticas. Ahora,
Si bien es cierto, hasta ahora hemos estudiado todos los mecanismos que coadyuvan o que desarrollan los microorganismos para desarrollar patología. Ahora hemos dicho que para que se desarrolle una enfermedad infecciosa deben interactuar todos estos mecanismos de virulencia de los microorganismos patógenos con el sistema de defensa de nuestro organismo. Esto va a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a tener diferentes patrones de presentación. Dentro de ellas tenemos la inflamación supurativa o polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque esta es una reacción de tipo agudo. Es una reacción tisular aguda que se va a caracterizar porque va a haber un incremento de la permeabilidad vascular. Acuérdense, esto se produce en las primeras horas, minutos, horas post agresión de nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a haber una infiltración leucocitaria que va a estar constituida fundamentalmente por neutrófilos, de allí su nombre, ¿ya? Se va a observar con frecuencia en infecciones causadas por cocos gram positivos extracelulares, como por ejemplo el estreptococo, el estafilococo, y por algunos bacilos gram negativos. Los neutrófilos se van a agrupar, como ustedes ven ahí en la imagen de la derecha, en la imagen microscópica, se van a agrupar formando unas masas que van a formar lo que conocemos, ¿no? La pus. El tamaño de estos conglomerados va a ser muy variable, van a ser desde microabscesos, es decir, aquellos que se van a visualizar con el microscopio, a abscesos grandes que se pueden visualizar de forma macroscópica, o incluso pueden llegar a diseminarse sistémicamente, produciendo lo que se conoce como sepsis. En cuanto a las características macroscópicas que nosotros podemos observar de este patrón inflamatorio, acuérdense, son todas aquellas descritas por Celsius, ¿no? El dolor, el calor, el rubor, el edema, ¿sí? Luego, otro patrón de respuesta inflamatoria es la inflamación mononuclear, que ya ustedes saben, es una respuesta crónica, y la granulomatosa. Ambos son, como les mencionaba, procesos inflamatorios de respuesta crónica. Si se dieran, sobre todo la inflamación mononuclear, si se diera en la fase aguda de una enfermedad infecciosa, generalmente está asociada a una enfermedad viral. O también puede desencadenarse por procesos infecciosos causados por bacterias intracelulares o por parásitos intracelulares, ¿sí? Como por ejemplo, ya les dije, la malaria, la leishmania, son procesos causados por microorganismos intracelulares. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que va a haber un infiltrado intersticial difuso, ¿sí? A predominio mononuclear, que va a variar o va a estar constituido por células plasmáticas, por linfocitos y por macrófagos. Ustedes ya saben que la inflamación granulomatosa es mononuclear, que va a ser desencadenada por patógenos resistentes a la erradicación, es decir, que van a ser resistentes a la fagocitosis. Cuando el organismo no puede eliminar al patógeno, entonces forma un granuloma tratando de contener al germen para que se evite que siga produciendo daño. Aquí en los granulomas también podemos observar que va a haber acumulación de macrófagos activados, es decir, de células epitelioides, que pueden unirse y formar lo que conocemos como células gigantes. Ustedes se acuerdan cuando hemos visto las láminas de tuberculosis, hemos visto a las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, cuando hemos visto, cuando se forman, por ejemplo, granulomas por cuerpo extraño, entonces ahí vemos el otro tipo de célula gigante, que es la célula gigante tipo cuerpo extraño. Esto se ve, por ejemplo, cuando hay hilos, por ejemplo, en el intestino después de una cirugía, se ven los hilos y se ve que a su alrededor se han depositado estos macrófagos activados formando células gigantes tipo cuerpo extraño.
Otros patrones inflamatorios tenemos los citopáticos, que están más relacionados con las enfermedades virales, y tenemos la inflamación necrotizante. Esta es muy agresiva, se va a desarrollar fundamentalmente por microorganismos como los Clostridiums, y se va a producir porque estos van a secretar toxinas que van a producir necrosis tisular violenta e intensa, ¿ya? Como es tan intenso, como es tan agudo, entonces no va a haber toda la respuesta inflamatoria como la conocemos, por tanto vamos a tener una escasez de células inflamatorias, ¿sí? Además va a haber una pérdida de la tinción de los núcleos, como se ve acá en la imagen, ustedes están viendo que se va a desarrollar, se va a observar, perdón, una masa de células eosinófilas porque se está perdiendo el núcleo, porque están entrando en necrosis. Y finalmente tenemos la inflamación crónica y el proceso de cicatrización, ¿no?, que indica la reparación de este tejido. Esta es la vía final de muchas enfermedades y que puede dar lugar a la curación completa con la regeneración del órgano, o puede dar un proceso de cicatrización que va a caracterizarse porque hay fibrosis, y si hay fibrosis va a haber una disfunción de este órgano. En la imagen ustedes tienen un órgano, una imagen que ya hemos visto en la práctica también, es una imagen de una cirrosis hepática, ¿sí?, en el cual la función hepática se ha comprometido porque la arquitectura del órgano ha sido distorsionada por un proceso de fibrosis con su consecuente disfunción orgánica. Ahora, las infecciones que van a ser causadas por bacterias gram positivas, por ejemplo, tenemos a las infecciones estafilocócicas. Los estafilococos son bacterias gram positivas, ¿sí? Dentro de ellas, la que más se ha estudiado es el Staphylococcus aureus, que va a ser el responsable de producir algunas lesiones de tipo cutáneo, como el impétigo, que vamos a ver hoy en la práctica. También va a producir cuadros de osteomielitis, algunos tipos de neumonía, de endocarditis. También es la responsable de la intoxicación alimentaria y del shock tóxico. Como ya les mencioné, son cocos gram positivos, inmóviles y piógenos. La característica de estos estafilococos es que van a producir toxinas que van a ser los responsables de los cuadros clínicos que producen. Por ejemplo, la toxina alfa lo que va a hacer es crear poros en la membrana de las células. La toxina beta va a producir esfingomielinasa, que es una enzima que degrada las células, la toxina, y así el resto de las toxinas. Aquí está. El síndrome de la piel escaldada estafilocócica va a estar producida por las toxinas exfoliativas A y B. Esta va a ser una dermatitis, como su nombre lo explica, exfoliativa, que se va a producir fundamentalmente en los niños, afectando la nasofaringe y la piel. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una lesión en la piel, ¿sí?, que puede ser un forúnculo, o también lo llaman divieso, según su libro. Tenemos, y se va a caracterizar por una inflamación supurativa focal en la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿sí?, que puede ser solitaria, puede ser múltiple o puede ser de tipo recurrente. Aquí en la imagen tienen en la imagen macroscópica lo que les acabo de decir, los forúnculos, ¿sí?, supurativos, y en la microscopía vemos el gran infiltrado inflamatorio que está formando una especie de abscesos, ¿verdad? Ahora, las bacterias gram positivas, en este caso los estreptococos, también son cocos gram positivos, pueden llegar a ser anaerobios facultativos u obligados. Estos van a crecer en parejas o en cadenas. Esta es su característica que lo diferencia de los estafilococos, que tienden a formar racimos, ¿verdad? Dentro de ellos, de los que más se estudian son los estreptococos beta hemolíticos, ¿sí?, que van a causar cuadros cutáneos como el impétigo. Tenemos el estreptococo piógenes, que es el responsable de los cuadros como la faringitis, la escarlatina, el impétigo, la fiebre reumática.
Luego tenemos el Streptococcus galactiae, que va a producir cuadros de coriomionitis y meningitis en los recién nacidos cuyas madres han sido afectadas con estos cuadros de coriomionitis. El Streptococcus alfa hemolítico, que va a producir fundamentalmente cuadros de neumonía. La neumonía clásica que se estudia, que se describe, es justamente la que va a estar producida por el estreptococo, y también puede producir algunos cuadros de meningitis. El Streptococcus mutans es el responsable de la caries dental. ¿Qué es lo que vamos a ver en las infecciones estreptocócicas? Vamos a ver en la macroscopía lesiones como las que ustedes tienen, en la cual va a haber un exudado purulento que va a afectar la faringe o las amígdalas, ¿sí? Y a la microscopía vamos a ver que hay un infiltrado rico en neutrófilos intersticiales, como se ve acá en la imagen, ¿ya?, que va a causar una destrucción mínima de los tejidos donde se van a localizar. En este caso es una imagen de una amígdala. Las infecciones cutáneas van a ser muy similares a las que se producen por el estafilococo. Acuérdense de la imagen anterior, vamos a ver unas vesículas, unas pústulas que pueden ser únicas o múltiples, que van a afectar fundamentalmente la piel de la cara, de los miembros superiores, miembros inferiores. En la faringitis estreptocócica, además, vamos a observar que hay edema de la región, va a haber abscesos puntiformes a nivel de las criptas amigdalianas y en las paredes de la faringe. Ya les dije, a la microscopía vamos a ver lo mismo, edema, va a haber un infiltrado inflamatorio a predominio leucocitario polimorfo nuclear, es decir, a predominio de neutrófilos, que se van a mezclar con algunos fagocitos mononucleares. Aquí nos vamos a detener un poquito porque, como les mencionaba, hay varias preguntas al respecto en el aula virtual. Hablamos de la difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa que va a estar causada por el Corynebacterium diphtheriae, que es un bacilo gram positivo. Este bacilo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a adquirir mediante las gotitas o los aerosoles respiratorios de una persona enferma. Ya hay contacto, el contagio que más se describe es el contagio de persona a persona, aunque no se descarta que también se pueda transmitir por algunos fomites. Acuérdense, los fomites son algunos objetos que son contaminados por las secreciones de estos pacientes y que luego se ponen en contacto con otro huésped. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos Corynebacterium diphtheriae van a ser depositados en el epitelio traqueobronquial, ya a nivel de la superficie traqueobronquial, a la cual se van a adherir mediante las estructuras propias de la bacteria, como son los pilis, y van a ser facilitada esta adhesión por las hemaglutininas. Una vez que se han adherido a la superficie de las células epiteliales traqueobronquiales, fundamentalmente tienen predilección por las células ciliadas. Acuérdense ustedes que tanto la tráquea como los bronquios mayores, sobre todo, están tapizadas por un epitelio cilíndrico ciliado. Los cilios son estructuras en el borde apical de estas células móviles que permiten justamente que se expulsen estos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Corynebacterium diphtheriae? Se adhiere a esta superficie y mediante la secreción de sus toxinas, como la toxina diftérica, la toxina traqueal, la toxina A y B que dice allí, van a causar inmovilidad de estos cilios para permitir su adherencia. Entonces, si los cilios se vuelven inmóviles, estas toxinas van a quedar adheridas a la superficie epitelial de la tráquea y del bronquio, y lo que van a hacer es que con estas toxinas van a producir un daño epitelial. Cuando hay daño de estas células epiteliales, se va a producir la muerte celular, produciendo pequeñas erosiones a nivel de la superficie de la tráquea y del bronquio. Allí esta bacteria va a invadir las células y va a ingresar al torrente linfático y sanguíneo, produciéndose diseminación, ¿ya? Por eso se dice que esta es una enfermedad que va a ser causada fundamentalmente por las toxinas que secreta el Corynebacterium diphtheriae.
Ahí, como les mencionaba, se va a producir por la transmisión, por los aerosoles de las personas que están enfermas, y también, como les decía, se postula la descamación cutánea porque se dice que hay una afección de la piel por este Corynebacterium diphtheriae. Esta infección puede ser asintomática. En los primeros días, se dicen los 3 primeros días de la enfermedad, y a partir de ahí puede desencadenarse un cuadro respiratorio que va a estar caracterizado, como ustedes saben, fundamentalmente por accesos de tos, ¿verdad? Y eso se explica porque si estas bacterias están adheridas al epitelio de la tráquea y el bronquio, la tos es un mecanismo de defensa que lo que trata de hacer es expulsar a estos microorganismos que están irritando el epitelio, tanto de la tráquea y de los bronquios. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a su morfología? Vamos a ver que estos Corynebacterium diphtheriae van a invadir la mucosa de la nasofaringe, de la orofaringe, de la laringe y de la tráquea, de los bronquios, como les explicaba, produciendo por sus toxinas necrosis del epitelio, generando un exudado fibrino supurativo denso, que es lo que se ve como esas placas, como esas membranas que tapizan las superficies afectadas. Luego tenemos infecciones por bacterias gram negativas, como es el caso de las neiserias, por ejemplo. ¿Qué son las neiserias? Las neiserias son diplococos aeróbicos gram negativos, aplanados por ambos lados, ¿ya? Y que van a crecer en medios enriquecidos. ¿Cuáles son las más significativas? La Neisseria meningitidis, como su nombre indica, responsable de cuadros meningios, fundamentalmente en adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Luego tenemos la Neisseria gonorrheae, que va a producir una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Dependiendo de a quién afecte, puede producir en el hombre cuadros de uretritis, prostatitis. La mujer puede ser asintomática en un gran número de casos, pero puede llegar a desarrollar infecciones como cervicitis, salpingitis, endometritis, y si se afecta durante el proceso de gestación, puede incluso ser responsable de abortos u óbitos, ¿ya? Estas neiserias pueden llegar a producir enfermedades diseminadas, infecciones diseminadas, e incluso afectar a los neonatos, produciendo un tipo de conjuntivitis, lo cual va a desencadenar en ceguera y sepsis del recién nacido. ¿Cómo va a actuar la Neisseria gonorrheae? Les decía que esta se va a adherir también a las células epiteliales, pero que a diferencia del Corynebacterium diphtheriae se va a adherir a las células no ciliadas de la nasofaringe, de la uretra, del cuello uterino, y luego va a producir una serie de sustancias y proteínas que van a permitir su invasión de estas células epiteliales. Las bacterias gram negativas, por ejemplo, van a ser responsables de la tosferina. La tosferina es una enfermedad infecciosa cuyo agente etiológico es la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo gram negativo. Esta es una enfermedad aguda, contagiosa, ¿sí? Que va a caracterizarse por tener paroxismos de tos violenta que van a terminar en el típico estridor respiratorio. Esta es una enfermedad prevenible por vacunación, en nuestro medio está controlada, y que va a colonizar el borde en cepillo del epitelio bronquial y también de los macrófagos. Luego tenemos otras bacterias gram negativas, son las pseudomonas, que están bien desarrolladas en el artículo que les he dejado. Estas son bacilos gram negativos aeróbicos oportunistas que frecuentemente van a desarrollar cuadros infecciosos en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, ¿ya? En pacientes hospitalizados. Son las responsables número 1 de las infecciones nosocomiales. Tienen, como les decía, están asociados a una alta tasa de sepsis y también a muerte.
En cuanto a su patogenia, estas pseudomonas, como ustedes lo han visto en el artículo, tienen estructuras como los pili, que favorecen su adhesión a las células epiteliales y van a producir varias proteínas que favorecen su adherencia. Como les decía, las hemaglutininas son una de ellas, y van a producir endotoxinas, que son las responsables del cuadro clínico que va a desencadenar, como les dije, sepsis. Ahora, en cuanto a la pseudomonas aeruginosa, el cuadro que produce va a ser una inflamación necrotizante, como la que ustedes tienen allí en la imagen, con centros necróticos, blanquecinos y zonas hemorrágicas periféricas, ¿no? Van a producir lo que se llama el ectima gangrenoso, que son lesiones necróticas cutáneas, como las que estamos viendo en la imagen. Y luego vemos a las micobacterias. Las micobacterias pertenecen al género Mycobacterium, van a caracterizarse porque son bacilos delgados aeróbicos que van a crecer en cadenas rectas o ramificadas, como se ven aquí en la imagen, y van a ser resistentes al ácido porque en su cubierta van a tener ácido micólico. Dentro de ellos, uno de los que más se conoce es el Mycobacterium, que es el responsable de la tuberculosis, ¿sí? Que van a infectar primariamente a los macrófagos de los ganglios linfáticos regionales al lugar de la primoinfección. 3 semanas después se va a producir la infección de los linfocitos Th1 maduros en los ganglios linfáticos regionales y en el pulmón, los cuales van a producir interferón gamma y que van a transformar a los macrófagos en fagolisosomas. Este interferón va a estimular la producción de óxido nítrico, que a su vez va a coadyuvar a la destrucción de las paredes del ADN microbiano. Los macrófagos activados van a estimular y estimulados por el interferón gamma van a producir factor de necrosis tumoral, que es el que va a reclutar los monocitos característicos de la respuesta granulomatosa que se produce en el desarrollo de la tuberculosis. La tuberculosis primaria, en cuanto a su morfología, vamos a ver que se van a formar en los espacios aéreos, vamos a tener zonas de consolidación de color gris blanquecino, que es conocido como el foco de Gone, el cual va a tener característicamente un centro con necrosis gaseosa. Estos bacilos luego van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, que también van a sufrir procesos de necrosis gaseosa y que junto con la lesión pulmonar van a formar lo que se llama el complejo de Gone, característico de la tuberculosis. Aquí en la imagen están viendo lo que ya hemos descrito bastante en la práctica, un granuloma de tipo gaseoso, el área central gaseosa, rodeado por una corona de células inflamatorias a predominio mononuclear, es decir, linfocitos, histiocitos, macrófagos activados, con células gigantes de tipo Langhans, que es la que ustedes ven en la imagen, y que se caracteriza porque tiene los núcleos dispuestos en la periferia a manera de una herradura, a manera de una U. Luego tenemos la tuberculosis secundaria, la tuberculosis pulmonar miliar, que es la forma diseminada de este cuadro, que se va a producir la diseminación del Mycobacterium tuberculoso a través de los vasos linfáticos, que van a vertir en el retorno venoso del corazón y de los pulmones. Se va a caracterizar porque va a haber una afección masiva de órganos, pudiendo desencadenarse derrames pleurales, empiemas, pleuritis fibrosas, cuadros de peritonitis, de pericarditis. Sí. Luego tenemos a las espiroquetas. En este caso vamos a ver al Treponema pallidum, que es el responsable de producir el cuadro de sífilis. Esta va a ser una espiroqueta microaerofílica que va a tener diseminación linfática y hematógena. La sífilis, como ustedes saben, es una enfermedad de transmisión sexual que puede transmitirse por vía, aparte de la sexual, por vía transplacentaria, dando lugar a los cuadros de sífilis congénita.
Tenemos 3 tipos de presentación de la sífilis, que son la primaria, la secundaria y la terciaria. La enfermedad del Lyme es una enfermedad que se va a producir por otra espiroqueta, que es la Borrelia burgdorferi, que va a ser transmitida por roedores y por las garrapatas propias de estos roedores, ¿verdad? Esta espiroqueta se va a diseminar a partir del sitio de inoculación, desencadenando una respuesta de tipo humoral en el huésped. Esto también me habían preguntado en el aula virtual. Lo que desarrolla la Borrelia burgdorferi es un cuadro de tipo inmunológico humoral a partir de la diseminación de estos microorganismos patógenos a partir del sitio de inoculación por la picadura de la garrapata. La garrapata cuando va a ingerir sangre del huésped, secreta saliva, y en esta saliva vamos a encontrar a la borrelia que va a ser capaz de infectar al huésped. Es una enfermedad que se caracteriza por cuadros febriles y por cuadros de apirexia, ¿sí? Se van intercalando fiebre y cuadros de apirexia. Ahora, en cuanto a las bacterias anaeróbicas, vamos a tener que muchas de estas van a estar formando la flora normal del organismo en lugares donde hay escasa concentración de oxígeno. La flora anaeróbica va a producir enfermedad, como les dije, cuando hay disminución del sistema inmune del huésped. Dentro de las que más se conocen tenemos al Clostridium difficile, que va a producir cuadros de colitis. Luego tenemos al Clostridium tetani, que produce tétano, al Clostridium botulinum, que produce botulismo y gangrena gaseosa. Los abscesos van a estar producidos habitualmente por una mezcla de bacterias aerobias y bacterias facultativas. Estas, por término medio, tienen alrededor de 2.5 especies bacterianas, es decir, que van a ser constituidos por múltiples bacterias. Normalmente son causadas por bacterias comensales de la flora normal en los sitios adyacentes a la lesión tisular. Dentro de los más comunes tenemos los bacilos gram negativos, el Bacteroides fragilis y la Escherichia coli. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un pus maloliente que va a estar constituido fundamentalmente por estos microorganismos y por abundantes neutrófilos, es decir, se va a producir un patrón inflamatorio de tipo polimorfo nuclear. Las infecciones por Clostridium, las más comunes, las que tienen allí. Y luego vamos a ver las infecciones por organismos intracelulares obligatorios, como es el caso de la Clamidia trachomatis, que es responsable de cuadros como el linfogranuloma venéreo, cuando las formas infectantes son de los serotipos L1, L2 y L3, y las que van a producir el tracoma son los serotipos A, B y C. Estos van a afectar fundamentalmente a los niños. Luego tenemos las rickettsias, y aquí las infecciones por hongos. Los hongos, ya les dije, son estructuras eucariotas. Dentro de ellas tenemos a la Candida albicans, que fundamentalmente va a tener una forma levaduriforme. En algunos casos llega a desarrollar hifas. Estos van a ser dimórficos, es decir, que se van a desarrollar como levaduras a temperatura corporal y como hifas o mohos a temperatura ambiente. La candidiasis generalmente se va a desarrollar a nivel de la piel, de la boca, del tracto gastrointestinal y el tracto genital, fundamentalmente en la vagina. Es la causa de infección más frecuente en la Candida albicans, ¿sí? En cuanto a su patogenia, esta tiene la capacidad rápida de adaptarse a los cambios del huésped mediante la producción de adhesinas que determinan la virulencia de este órgano. Los criptococos que ya hemos visto, luego tenemos el Aspergillus, que es otro tipo de hongo oportunista que va a desarrollar cuadros de alergias, de sinusitis, en algunos casos neumonía, y puede llegar a producir fungemias graves que pueden terminar en muerte.
En cuanto a los parásitos, vamos a hablar muy rapidito del Plasmodium, que es el responsable de la malaria, ¿sí? Dentro de ellos tenemos fundamentalmente a los tipos que se mencionan ahí, siendo el Vivax el que produce cuadros más leves y el Plasmodium falciparum el que produce cuadros más severos que incluso pueden llegar a la muerte. El Plasmodium falciparum es el responsable de los cuadros más severos de anemia grave, va a tener incluso síntomas de tipo cerebral, de insuficiencia renal, edema pulmonar y como les dije puede terminar en muerte. En cuanto a su ciclo celular, este parásito va a tener un ciclo celular sexuado y un ciclo celular. Se va a transmitir por las hembras del mosquito anófeles que van a inyectar a los esporozoitos del plasmodium al ingerir sangre del huésped, desarrollando un ciclo eritrocítico mediante el cual se van a infectar los hepatocitos. Luego vamos a entrar al ciclo eritrocítico donde se van a desarrollar los trofozoitos maduros. El otro ciclo es el ciclo esporogénico o sexuado que se va a desarrollar dentro del vector de este parásito. La leishmaniasis es también una enfermedad inflamatoria crónica de las mucosas que se va a producir por un protozoario intracelular obligatorio que es la leishmania, que va a tener varias subespecies como la donovani y la chagassi que producen una forma visceral de esta enfermedad, la mexicana y la brasiliensis que producen la leishmaniasis cutánea, la leishmania brasiliensis también produce la forma mucocutánea de esta enfermedad. Ahí el ciclo de vida. Luego tenemos las tenias, la tenia solium, que es la responsable de los cuadros de cisticercosis. Ustedes saben, esta es una enfermedad que se produce por la ingestión de los huevos de este parásito que va a estar contaminando el agua, ¿no? Y que lo ingerimos y termina de desarrollar su ciclo vital dentro del intestino del huésped humano, produciendo cuadros tan severos como la neurocisticercosis o la cisticercosis oftálmica. Y la hidatidosis es un cuadro producido por el Echinococcus granulosus, que tiene más o menos el mismo ciclo vital que la tenia solium. La triquinosis, que va a estar producida por la Trichinella spiralis. Y hasta allí habría sido de corrido un poco al final, porque creo que nos estamos quedando ya sin tiempo para ver si hay algunas dudas, algún comentario. Hola. Ay. Hola. Aló, Kelma. Sí, doctor, dígame. No, Hola. no, todo bien, todo bien, todo ya. bien. Ya, listo. Veo que aquí en el... aquí veo que han dejado un par de preguntas. Kelma dice, ¿cómo se distorsiona exactamente el proceso de fibrosis y por qué? A ver, la fibrosis, como ya hemos estudiado, es un proceso mediante el cual el organismo va a reparar la lesión tisular, distorsiona la estructura y por tanto altera la función del órgano o tejido que se ha comprometido, como es el caso del hígado, ¿no? Hemos visto que en la cirrosis el proceso inflamatorio que se ha producido va a cicatrizar produciendo fibrosis, con lo cual se altera la arquitectura y por tanto la función del órgano. ¿Sí? Okay. Y la otra sí no entiendo, ¿la Neisseria es femiverde? Sí, creo que ahí han copiado, han transcrito mal tal vez. Si está quien ha hecho la pregunta, no sé, si me aclara, le ayudo con la respuesta. Claro. Ok. Ok. Creo que, bueno, creo que no quiere aclarar o ampliar algo más. Bueno, agradecerte, Kelma,
la ampliación a la clase que ya dictaste y que creo que hoy va a ser un excelente complemento. Nos has llevado un poco por todas las bacterias extracelulares y parásitos inclusive, los diferentes tipos de reacciones inflamatorias que pueden existir asociadas a ellas. Permítame solamente un minuto para, aprovechando también y considerarle la asistencia, tomarles el pequeño pasito que siempre se les toma. Y nada, ya estamos, como comentaba al inicio, en la penúltima clase, ya nos queda tan solo una clase más. Y con eso ya habríamos concluido la asignatura, esperando pues que todos, como hasta el momento, nos sigan acompañando. Creo yo que la evaluación en general ha demostrado de que en realidad si asistimos a las clases teóricas y los acompañamos, pues se resuelven gran parte de las dudas. El hecho de que el primer examen hayamos tenido gran porcentaje de aprobados demuestra que es importante participar de las clases teóricas. Así que, nada, agradecerles y naturalmente agradecerle a la doctora Kelma por su excelente presentación. Ya les dejé ahorita el pasito en el chat para que lo puedan responder y de esa manera poder considerar su asistencia. Ok, Kelma. Sí, si me permite, doctor, un minutito simplemente para despedirme de los alumnos. Claro que sí, ha sido un gusto poder acompañarlos a ustedes. Espero haber contribuido el conocimiento que están adquiriendo, haberlos motivado a que sigan estudiando patología y ojalá, ¿no?, en el tiempo tengamos alguno que se anime a seguir los pasos y llegue a ser la especialidad nuestra, ¿no?, de patología. De todas maneras, siempre allí está mi correo por si hay alguna duda, algo más que deseen que se les aclare antes de que acabe el curso. Y si no, bueno, ha sido un gusto y nos hemos de ver por allí en el desarrollo de nuestra carrera. A usted, doctor, muchas gracias por la confianza y haberme permitido apoyarlo en la cátedra. No, a ti más bien, Kelma, por acompañarnos. Siempre ha sido excelente tu participación y siempre muy, muy importante, además, dentro del grupo de patología. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Kelma. Hasta luego y sigan cuidándose. Claro que sí. Cuidarse, muchachos. ¿Ya? Listo. Hasta luego. Hasta luego.